Muy buenas tardes, licenciado Max Quintana y compañeros que cursan la materia de Derecho Procesal Constitucional en el ciclo 2 del año 2020. Mi nombre es Edith Cárcamo y posteriormente desarrollaré el análisis a la sentencia número 1898. Dentro de lo que contiene esta sentencia encontramos a los demandantes Roxana Ivonne Martín Montalvo y José Fernando Marroquín Galo, de 23 y 24 años de edad, respectivamente al inicio del proceso, estudiantes, ambos del domicilio de Cuscatancingo. Dentro del cuerpo normativo sometido a control constitucional, encontramos el decreto legislativo número 1030 del 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial número 105, tomo 335, correspondiente al 10 de junio de 1997, que contiene el Código Penal. Por considerar que dicho cuerpo normativo adolece de inconstitucionalidad por omisión al no contener las llamadas indicaciones tradicionales del delito de aborto. Los demandantes argumentan con la afirmación que es un imperativo constitucional regular en la ley de forma expresa las llamadas por la doctrina indicaciones tradicionales del aborto, terapéutica, eugenésica y ética. Dentro de los derechos y principios vulnerados encontramos la violación al artículo 246 de la Constitución, es decir, a la supremacía constitucional por omisión legislativa, en los cuales se ponen de manifiesto los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, para poder consolidar fundamentalmente el valor normativo constitucional. Asimismo, la violación al artículo 1 de la Constitución, el derecho a la vida, del Nasciturus, en el cual se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, desde el momento de la concepción. También la violación al artículo 2 de la Constitución, por consecuencia del artículo 1 de la Constitución. La interpretación del artículo 2, la cual nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, lo cual no puede ser interpretado en el sentido que la voluntad del constituyente haya sido excluir al nasciturus del ámbito de protección de la norma constitucional, ya que la ley es clara en todo sentido para que no haya confusión al momento de su interpretación, siendo así que se les reconozca el derecho garantizado a la eficacia constitucional. Asimismo, integridad física o derecho a la mujer embarazada, ya que en la indicación terapéutica el aborto se practica para evitar que se realice un grave riesgo que existe para la vida o la salud de la madre. El derecho a que no se le ocasione daño, lesión o menoscabo en su persona física. Por tanto, la salud debe ser entendida como sinónimo de bienestar físico, mental y social, no como mera ausencia de enfermedad, menoscabo o incapacidad somática o psíquica, pues está en cualquier caso conectada con el derecho a la integridad física de la mujer embarazada. El derecho a la dignidad humana y a la libertad de la mujer. En este punto dijeron que el derecho a la dignidad humana está implícito en los artículos 1 y 2 de la Constitución, debido a que es una consecuencia del valor que la misma Constitución reconoce a la persona humana de la visión ius filosófico personalista que informa al Estado constitucional de derecho y presupuesto lógico del ejercicio de los derechos individuales regulados en el artículo 2 de la Constitución. Además, está expresamente reconocido como uno de los bastiones de una sociedad democrática en el preámbulo de la Constitución.
Asimismo, existen normas constitucionales que tutelan o protegen específicamente la dignidad humana, como en el caso de los artículos 10, inciso primero, y 27, inciso segundo de la Constitución. Violación al artículo 3 de la Constitución, el cual nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley. El imperativo de regulación legal expresa por vía del principio de igualdad implica el derecho a no ser discriminado, es decir, a no ser tratado en forma diferente sin razón suficiente, pero también, y esto es más importante, supone lógicamente el contenido de inversión del derecho de igualdad, o sea, el derecho a ser tratado diferente cuando para ello y con referencia a un término de comparación haya una causa con entidad suficiente. En el planteamiento que se hace sobre la regulación del aborto, la Asamblea Legislativa pretendía preservar la vida desde el momento de la concepción, basándose y dejando claro el respeto al derecho a la vida. Y se considera que basta con el sistema tradicional al que se hace mención al decreto respectivo y los artículos del Código Penal, y de darse casos aislados que pudieran presentar un grado de punibilidad, los jueces pudieran resolver en base al artículo 27 del Código Penal, disposición que regula como causa de excluyente de responsabilidad penal. Los legisladores no tomaron en cuenta el principio de igualdad, ya que en la relación entre mujer y nasciturus, la mujer se encuentra en una situación de hecho desigual ante una causa de exclusión penal, y que la regulación sobre el aborto, el legislador no satisface el mandato constitucional. De ahí una técnica legislativa omisiva recae mucha responsabilidad sobre el órgano jurisdiccional, y al dejar su aplicación a una serie de criterios imperativos que no son congruentes con el derecho a la seguridad jurídica de la mujer embarazada. Por su parte, el fiscal general de la República, licenciado Belisario Amadeo Artiga, siguiendo de cerca los argumentos establecidos por este tribunal en la resolución de admisión que se ha citado, señaló que la actual Ley de Procedimientos Constitucionales no regula la inconstitucionalidad por omisión. Sin embargo, en El Salvador se puede aplicar tal mecanismo en defensa de la Constitución, porque los mandatos constitucionales son verdaderas normas jurídicas que deben ser eficaces, y esa eficacia debe ser garantizada por esta sala. La articulación informada por la Constitución se hace mediante normas de diversos tipos, entre las cuales se encuentran normas que prevén las disposiciones infraconstitucionales que los desarrollen y concretan para ser eficientes. En otro orden, señaló que en esta sala debe decir en que contradice a la ley suprema un determinado texto normativo, pero lo que no puede hacer es decirle al legislador lo que debe añadir a la ley para que sea constitucional. La conformidad que debe existir entre la disposición inferior y la superior, según dicho funcionario, no implica que esta última señale una forma taxativa el contenido de la ley secundaria en materia penal de aquellos hechos, y en el caso especial del aborto, que por razones de peso se dispense a sus autores de sanciones, pues en la Constitución no existen mecanismos para conciliar el choque de valores tutelados por el sistema jurídico, tales como vida, seguridad jurídica, igualdad, libertad, salud, dignidad de la persona humana y otros a los que se refieren los demandantes, que son conceptos jurídicos indeterminados. Por consiguiente, el legislador ha establecido jurídicamente una solución que se estima correcta para estos conceptos indeterminados, y es que tanto el Código Penal vigente como en el anterior no ha existido una regulación constitucional que fijara el contenido de la ley secundaria.
para regular los distintos casos de aborto señalados por los demandantes. En el caso de las figuras de aborto no punibles, señaló que el Código Penal vigente tiene normativas que también se encontraban en el anterior para tratar el caso de los abortos terapéutico, ético y eugenésico. Y para excluirlos de responsabilidad es suficiente aplicar las causas de justificación excluyentes de la antijuricidad reguladas en su artículo 27. Sin embargo, se ha dicho que por no regularse en forma concreta, las figuras de aborto antes mencionadas es como si se estuviera avalando la práctica del aborto, y por otro lado que no regular los abortos justificados es una afrenta a los derechos de la mujer. Permite, por medio de las causas excluyentes de responsabilidad, dar oportunidad a las autoridades judiciales para valorar los casos en que se pone en peligro la vida de la mujer por un embarazo, no quedando otra posibilidad que no sancionar a la familia, mujer o al médico por un aborto, ya sea este terapéutico, ético y eugenésico. En este sentido, el artículo 27 del Código Penal da las facultades al juez para determinar por un medio de peritos u otros medios legales de prueba si realmente se tomó la concreta decisión al efectuar un aborto. Al eximir de responsabilidad en los casos de estos abortos, dijo, es potestad del juez, después de hacer un estudio de cada caso, determinar si son aplicables o no las causales que excluyen de responsabilidad penal. De lo expuesto, concluyó que nuestra legislación penal no ha omitido el delito de aborto en las figuras del terapéutico, ético y eugenésico, sino que se ha dado un tratamiento distinto debido a su propia naturaleza, siendo este trato el que se les aplica conforme al artículo 27 del Código Penal. Por ello pidió declarar improcedente la declaratoria de inconstitucionalidad que demandan los ciudadanos Roxana Ivonne Martí de Galo y José Fernando Marroquín Galo. Aquí la Sala de lo Constitucional busca el explicar la razón o razones por las que emitió su decisión, explicándole a los demandantes que a pesar de la argumentación presentada, siempre se debe anteponer la vida humana y que ninguna vida vale más o menos que otra. Por eso, en la Sala considera que los artículos 1 y 2 de la Constitución, el deber de proteger la vida y la dignidad de la persona desde su concepción, a pesar de que se vulneran otros derechos constitucionales, no se puede poner en una balanza el derecho a la vida, si bien es cierto que hay un derecho al cuerpo o un derecho al vientre de la madre, pero no hay derecho sobre la vida de otra persona. Según la Sala, no se acepta la idea de un aborto, y se acepta la intención de buscar por medios constitucionales la aprobación de algo que ya está regulado en el Código Penal y protegido también. Tampoco se acepta la realización de aborto bajo la premisa del artículo 27 del Código Penal en las causas excluyentes de responsabilidad penal, ya que el caso no encaja en ninguna de estas premisas. Es importante destacar que al pedir la limitación de un derecho fundamental, en este caso el de la vida, se debe respetar un límite que consiste en el derecho de proporcionalidad, en el cual debe constatarse una relación medio-fin, la limitación del derecho y su justificación, de modo que el medio o la limitación cumplan con las características de idoneidad, es decir, que sea útil para el fin que queremos alcanzar, es decir, que no hayan otros medios para encontrar la solución y que no se cause más daño que beneficio en el conjunto de bienes en juego. En segundo lugar, aunque el órgano legislativo y otros órganos con potestad legislativa normativa o con poder de imponer restricciones constitucionales a los derechos del pueblo, la ley prohíbe con carácter general toda la regulación que vaya en contra del núcleo de los derechos establecidos en ella, es decir, que prohíbe alterar, modificar o destruir la esencia de tales derechos. Es así como hemos concluido el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias.